Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder acompañarles nuevamente. Seguimos con nuestro estudio en la carta a los Colosenses del apóstol Pablo. Vamos a ver los versículos 1 al 6 del capítulo 4. Dice así la palabra de nuestro Dios: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos por ahí. Señor y Padre nuestro, gracias porque pues tú nos das las instrucciones de cómo debemos hacer las cosas. Te rogamos, Señor, que prestemos mucha atención a tu palabra y después que pongamos manos a la obra para poder hacerla en nuestra vida una realidad. Te pido, Señor, que nos guíes en este tiempo, que nos des la sabiduría y pues la fuerza, Señor, para poder poner en práctica tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces este capítulo empieza dirigiéndose a los señores, a los amos, a los que tenían esclavos, pero aplicándolo a nuestros tiempos puede ser a aquellos que tienen una empresa y tienen pues a gente bajo su tutela. Entonces a estos les dice: haced lo que es justo. Y aquí lo justo refiere en cuanto al trato y en cuanto al pago. ¿Sabe? Muchas personas no quieren dar lo justo, sino quieren dar el mínimo. Y la mayoría de nosotros anda con el mínimo, ¿verdad? El mínimo para la iglesia, el mínimo para los impuestos, el mínimo para dar, el mínimo para hacer. Es decir, tenemos la ley del menor esfuerzo aplicada en la vida y damos lo mínimo de esfuerzo. No damos el más, no damos el plus, no damos la segunda milla, sino solo casi lo que tenemos que hacer. Estoy cumpliendo bajo la ley, ¿no? O sea, ¿qué me dice la ley? Que por lo menos tengo que pagar el mínimo. Pues el mínimo pago. ¿Que tengo que darle seguro? Pues le doy seguro. ¿Que tengo que darle Infonavit? Pues ahí le damos Infonavit. Y así, ¿no? O sea, el mínimo. Para con Dios es lo mismo, ¿verdad? ¿Que hay que ir a la iglesia? Pues voy a la iglesia una vez a la semana. El mínimo. No puedo el miércoles, no puedo el jueves, no puedo otros días si hay muchas reuniones en las iglesias. Y a veces el mínimo. En los impuestos la gente dice: no, pues a ver si podemos deducir esto o aquello, si podemos, me explico. Y en la iglesia también, pues yo creo que el Señor sabe mi situación y el mínimo, ¿verdad? A veces la gente que no sabe que la ofrenda es un sacrificio, da limosna. O sea, no hace un sacrificio, sino, tengo unas monedas, no pasa nada si las doy. Dios no es un pordiosero y de alguna manera uno tiene que, pues, darle lo mejor. Y en cuanto a el trato con empleados, pues lo justo y recto con los siervos o empleados, sabiendo que también nosotros tenemos un amo en los cielos. Ahora, si nosotros no quedamos bien con el amo de los cielos, no nos va a importar quedar mal con los siervos terrenales, con los empleados. Si nosotros no le cumplimos a Dios, no le vamos a cumplir al hombre. Es así. Porque decimos, bueno, el hombre me ve, el hombre me pide, pero Dios, pues, parece que por ahí no es la cosa. Entonces, Él conoce mi corazón. Sabiendo
que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto es algo que debemos de recordar. Dios siempre nos ve y siempre está atento a nuestra conducta. Por eso el verso 2 dice, perseverad en la oración. Muchas de las cosas en la vida cristiana no se pueden lograr si no es a través de la oración. Si usted recuerda, en la tentación el Señor Jesucristo estaba orando. En el huerto antes de la crucifixión estaba orando. Cuando iba a elegir a sus 12 apóstoles, estaba orando. Cuando hacía algún milagro, estaba orando. Y de alguna manera estaba orando. Y usted ve que Marcos nos dice que muy de mañana se levantaba a orar con el Padre, a hablar con el Padre. Y después dice, no solamente tu tiempo de oración, sino velando en ella con acción de gracias, es decir, en todo tiempo. Te doy gracias por la vida, por la salud, por el alimento, porque estoy bien, porque me cuidaste, porque me protegiste, porque hiciste esto, aquello. Gracias, gracias. Hay mucho por qué agradecer. Hay que agradecer por la vista, por el oído, por la voz, por las articulaciones, por las manos, por todo lo que nos da, y aún sufriendo en ciertas áreas del cuerpo, darle gracias a Dios, porque Él lo permite con un propósito. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Y aquí nosotros se va a referir a los que están escribiendo la carta y al mismo Pablo, pero también de alguna manera es aplicable a los siervos de Dios, a los pastores, a los ministros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Que Dios nos dé las oportunidades y nosotros buscando las oportunidades para hablar de la palabra de Cristo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. El misterio es la iglesia y el evangelio, por el cual también estoy preso. ¿Por qué está preso? Por predicar el evangelio, por decir que Cristo es la cabeza de la iglesia, que el pueblo el pueblo de Israel rechazó a su Mesías y lo crucificó, y tenemos ahora el nacimiento de la iglesia, que es el misterio escondido. Sigue diciendo el versículo 4, por el cual también estoy preso, verso 3, verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Esto es como tiene que ser, no como a mí me parece, como yo quiero, como yo siento, como yo le busque. No, a veces la gente quiere estrategias y ahí usted puede ver en las redes cómo hablar en público, cómo la apología, cómo ganar amigos, cómo ser elocuente, cómo ser una persona que impacta con su palabra, pero en realidad esto tiene que venir de Dios. El apóstol Pablo a los Corintios dijo, no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que sea una obra espiritual para las cosas espirituales. Sigue diciendo el texto, el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera. Es decir, los de afuera están poniendo ojo en nuestro testimonio. Así son los cristianos, así son los cristianos. Y a veces los cristianos, podríamos decirlo así, caemos mal. No les gustamos a los inconversos. ¿Y por qué no les gustamos? Bueno, porque hacemos cosas que ellos hacen. O mejor dicho, no hacemos cosas que ellos hacen. Por ejemplo, no fumamos, no tomamos, no bailamos, no escuchamos música del mundo. O sea, estamos como que apartados. Ese es el punto. Dios nos apartó y de alguna manera tratamos de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Somos diferentes, tratamos de ser diferentes. Y eso choca a muchas personas y nos preguntan, ¿y por qué ustedes no dicen malas palabras? ¿Y por qué ustedes no hacen esto? ¿Y por qué ustedes no hacen lo otro? Porque para el mundo es normal. Pero para el cristiano, para el Hijo de Dios, no es normal. No es normal que un cristiano fume, que un cristiano tome, que un cristiano haga cosas incorrectas y que lastime su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que entender eso, porque al final hacemos la diferencia, somos la luz del mundo, somos la sal, y de alguna manera tenemos que dar testimonio a los de afuera. Y sí, vamos a chocar, vamos a caer mal y no nos van a querer
por eso. Y nos van a decir santurrones y sí, mire, no somos perfectos, porque no lo somos. Y tenemos nuestras debilidades y tenemos nuestras tentaciones y tenemos nuestras caídas, pero buscamos agradar a Dios, nos levantamos, pedimos perdón y seguimos, pero no andamos en las tinieblas. El mundo anda en las tinieblas. Dígame, si usted va a andar en el mundo y va a decir, no, pues yo hago las cosas del mundo y soy cristiano, pues ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde lo sacó Dios? Si usted sigue igual y hace lo mismo que el mundo, ¿de qué estamos hablando? La vida cristiana es santidad. Y la santidad se muestra en acciones, no en palabras. Porque yo puedo decir, soy santo, pero después me vas a ver actuar y entonces va a decir, me parece que te falta para ser santo. Claro, porque la santidad no son palabras, son hechos, son acciones. Y uno tiene que buscar la santidad en el día a día y pedirle a Dios. Por eso es importante estar perseverando en la oración, velando en ella y orando también por aquellos ministros que están llevando la palabra. ¿Por qué? Porque somos de alguna manera tentados y el diablo nos quiere eliminar. Así de sencillo. Así que el verso 5 recomienda, andad sabiamente para con los de fuera. Y más que una recomendación es un mandamiento, porque andad está en imperativo. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, es decir, no desaprovechando el tiempo. Aquí tenemos un pasaje en Efesios 5:16 que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y mire que sí son malos. Y después dice el verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esto a veces nos cuesta, sobre todo cuando nuestras emociones imperan, cuando nos molestamos, cuando tenemos un sentimiento, es difícil que nuestra palabra sea de gracia. Nuestra palabra suele ser áspera, suele ser de alguna forma sarcástica, puede ser grosera, pero el Señor quiere que sea con gracia. Entonces tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, dame palabras de gracia. Ayúdame a perdonar esta acción y ayúdame a hacer como tú quieres. Y entonces Dios va a orar y tú también vas a orar para que tu palabra sea con gracia. Y sobre todo dice para con los de fuera, es decir, para los no creyentes. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es importante porque esto tiene que ver con la sabiduría en la toma de decisiones causa-efecto. Por ejemplo, en Proverbios 15, el verso 1 dice, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces allí yo aplico la sabiduría y digo, si hablo ásperamente, voy a hacer que esto crezca en vez de que se aplaque. Entonces yo tengo que pedirle sabiduría a Dios para saber a cómo responderle a cada una de las personas. Porque a algunos les va a decir, es mejor quedarse callado, pero para otros va a ser peor que uno se quede callado y decir, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no esto? Y cuando uno dice algo, tiene que decir una palabra sabia, y por eso tenemos que estar en contacto continuo con el Padre y decirle, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame inteligencia, dame tu palabra para que yo pueda hablar lo correcto, lo justo, lo amable y poder de alguna manera ser luz, testimonio, ser sal para sazonar mi palabra y hablar con gracia. Que Dios nos ayude a poder vivir la vida cristiana y aplicarlo esto en el diario vivir, sobre todo el día de hoy, lo que resta del día, ponerlo en práctica. Vamos a orar y culminamos este tiempo. Señor y Padre nuestro, gracias, porque pues tú nos hablas a través de tu palabra y quieres que seamos perfeccionados como tu Hijo Jesucristo es perfecto, porque tu palabra dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese proceso y te pedimos que nos ayudes a crecer en tu gracia y en tu conocimiento para ser las personas que quieres que seamos,
para la gloria y la honra tuya, y en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por ver el video, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, pues nos veremos en el próximo video, y pues les pedimos que se suscriba. Gracias por los que se han suscrito, ya somos un poquito más de 400 suscriptores, y pues muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo.